¿Cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Una nueva incursión de los grupos radicales de derecha como la Resistencia, los Combatientes, la Insurgencia, nos ha vuelto a generar preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de organizaciones son? ¿Qué tipo de colectivos son? Se ha señalado que son fascistas, que no son fascistas. Entonces, es un fenómeno que necesitamos entender. Y para ello le hemos pedido algunos minutos de su tiempo a uno de los historiadores, quizás el historiador que mejor ha estudiado el fenómeno del fascismo en el Perú, el profesor Tirso Molinari, docente de San Marcos, autor de libros sobre la temática, a quien le damos la más cordial bienvenida y buenos días. Gracias por estar con nosotros, profesor Molinari. Muy buenos días, señor Llovera, muy buenos días. Ante qué Atento a estamos, la ante qué pregunta que estamos tenga, digamos, porque se les denomina grupos fascistas, grupos de ultraderecha. Para usted, ¿qué son exactamente la resistencia, los combatientes, todas estas manifestaciones que desde hace algunos pocos años están tomando las calles o ya las han tomado? Mm. A ver, yo quiero recurrir al autor contemporáneo con el cual tuve la oportunidad de conversar en Roma, el doctor Emilio Gentile, profesor de la Universidad de la Sapienza en Roma. Uno de los mayores entendidos sobre fascismo en el mundo. Actualmente sí, ¿no? También está el norteamericano Stanley Payne, pero quizá el más importante, se puede ver lo amplio de su producción bibliográfica en castellano, traducida por la Alianza Editorial, del profesor Emilio Gentile. Entonces, él ante esta suerte de explosión de movimientos extremistas de derecha que han aparecido en Europa y en otros lugares del mundo, ¿no? Él dice que hay que tener cuidado. Bueno, la rama dorada en Grecia, ¿no? Los movimientos en la Liga Norte, en Italia, ¿no es cierto? La refundación del movimiento de Le Pen, el Frente Nacional en Francia, ¿no? Y ahora Vox incluso en España. Para Emilio Gentile hay que tener cuidado en su tipificación, ¿no? Porque hay que ver sus particularidades. También en Europa Oriental, ¿eh? Hay una serie de movimientos en Polonia, en Hungría, ¿no? Que, digamos, los caracteriza algo que es el racismo. Son movimientos racistas, ¿no? Son movimientos racistas, antimigrantes, fuertemente antiizquierdistas, pero no tienen claro el asunto frente a lo que algunos dicen, pues, rechazar, que son las condiciones globales, neoliberales, en fin. Es muy heterogéneo esto. Entonces, él dice que de acuerdo a eh, a las especificidades que muestran orgánicamente, se les podría tipificar de populismos de extrema derecha y en algunos casos de neofascismo. Porque si no tienen las características que el fascismo ortodoxo, claro que la historia siempre se resignifica, ¿no? Hegel decía que aquello que se da como tragedia suele repetirse como comedia, ¿no? O sea, hay una resignificación, pero también la repetición con aspectos gravísimos es muy peligrosa, ¿no? Por ejemplo, estos grupos, ¿en qué figura encajan? ¿En el neofascismo, en el pseudofascismo? ¿Qué opina usted? No, yo creo que es un movimiento populista de extrema derecha muy intolerante, que no acepta las reglas de juego elementalmente democráticas, ¿no? Y que potencialmente, podría involucrarse dentro de una corriente, pero si tuviese un caudillismo claro, ¿no? Que no lo tiene. Y un proyecto claro de carácter totalitario, podría convertirse en una milicia potencialmente,
¿cómo será? Armada, ¿no es O cierto? sea, Para una corriente neofascista, ¿no? o sea, lo mejor que podría ocurrir es que estos grupos den el salto cualitativo para intentar convertirse en partido político de derecha o de extrema derecha. Ujú. Eso es lo mejor que podría ocurrir en este escenario, Bueno, para que no ocurra esa militarización que usted señala. yo no sé si es que será lo peor o lo mejor, pero lo que yo veo que hay una grave intolerancia macartista. Sí. Ese es el término más preciso, ¿no? Macartista. Hay un odio macartista, ¿no? Con muy pocos recursos intelectuales, como le decía Sagasti cuando agredieron verbalmente, etcétera, le decía, pues, les agradezco su amplitud de criterios, o sea, era un poco más el gorila con ametralladora, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. Desde nuestro punto de vista muy superficial de periodistas, lo que hemos advertido es falta de contenido, que no hay propuesta aún de parte de estos grupos, sino simplemente movilización y activismo. Rechazo a las reglas y a la legitimidad de la democracia representativa al Jurado Nacional de Elecciones. Cuidado. Pero eso no tiene que ver con una característica del fascismo tradicional de desconocer a las instituciones de la democracia. En eso sí, digamos, compatibiliza, pero no hay una clara posición ideológica, más allá de ese macartismo, ¿no? Porque si a ese macartismo se le añade un caudillo carismático, se le añade una sistemática actitud de contrarreforma, que ya la está viendo, ¿no es cierto? Y un proyecto político, ideológico, más allá del autoritarismo, que ya lo son grupos autoritarios, un proyecto totalitario, que incluso se amalgame con algunas características corporativas y que rechacen completamente los basamentos de la democracia representativa y constitucional, bueno, eso es un grupo fascista. Lo otro serían rasgos neofascistas, en todo caso, ¿no? Claro. No quisiera caer tampoco en una posición escolástica, ¿no? Pero hay que ser precisos en cuanto a la tipificación, ¿no? Pero entonces, para cumplir todas esas características, digamos, fundamentales de base que definen al fascismo, a estos grupos, los más conocidos, ¿no? Los más mediáticos, les falta dar ese paso. Claro, por ejemplo, les falta ese claro, contenido. En mi investigación sobre el fascismo en los años 30 de la Unión Revolucionaria, el racismo, que es una característica fundamental y que es lo que presentan los grupos neofascistas, diríamos así, más generalmente en Europa en estos momentos, ¿no es cierto? El racismo está vinculado pues a la migración africana, latinoamericana o asiática, etcétera, ¿no? Pero acá fue ante la inmigración asiática, especialmente japonesa. Acá no han dado muestras de aquello, acá no han dado ese tipo de muestras, entonces tampoco ese factor de racismo, ¿no? Que se complementa con el proyecto totalitario, con el proyecto corporativo, las milicias armadas. Acá hay grupos que pueden ser potencialmente armados, que rechazan las condiciones de democracia representativa y que de repente están asusando de alguna manera un golpe de Estado. Esa impresión me da, ¿no? Bueno, pero que se conviertan en organización neofascista requeriría de una organización política extremista, ¿no? No es suficiente, ¿no? Esa intolerancia y ese macartismo, ¿no es cierto? Y esa violencia simbólica hasta cierto punto organizada para una tipificación de fascista, ¿no? En todo caso, yo veo rasgos neofascistas. Rasgos y que incluso pueden entrar al Parlamento, pero manteniendo esos rasgos claramente. La Unión Revolucionaria no escondía nada, no escondía absolutamente nada, ¿no es cierto? Y para eso llegó a tener 6 periódicos a lo largo de su periplo. Llegó a quedar segundo en unas elecciones, ¿no? En las posteriores a la muerte, al asesinato de Sánchez Cerro.
Segundo. En el año 36. En el año 36 quedó segundo en las elecciones. El primero era Iguren, apoyado por el APRA, y Benavides anuló las elecciones con el pretexto de que el APRA, que estaba ilegalizada, lo estaba apoyando sotovoce, ¿no es cierto?, soterradamente a Iguren. Pero el margen de diferencia entre Flores y Iguren era corto relativamente, ¿no? Entonces, ahora, profesor, claro, pero de todas maneras, ¿cómo podríamos asumir esta simbología, no? Porque por un lado está este grupo Patria Imperial Peruana, imperial, ¿no? O sea, el hispanismo. Por otro lado está el saludo, ¿no? Ahí está la famosa Cruz de Borgoña. Que el otro símbolo de la Cruz de Borgoña, exacto. El otro es el de estas antorchas, ¿no? Una noche que hicieron la vigilia para defender los votos de Keiko Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estas antorchas tenían también un mensaje, ¿no? Un mensaje que tenía un estilo musoliniano, hasta cierto punto, ¿no? Ok. Y también está el lema de la resistencia, que es Dios, Patria y Familia, ¿no? Que es un lema utilizado por los movimientos fascistas. Okay. Yo le mencioné hace un rato el grupo Familia, Tradición y Propiedad. También. Pero, digamos, por eso le digo, tienen rasgos neofascistas. Ajá. Todos ellos, rasgos. De una u otra manera, en su intolerancia, en su macartismo, en su simbología. Pero no han dado el salto cualitativo, pues. No han dado el salto cualitativo. Algunos observadores señalan, profesor. ¿No? Sí, ¿perdón? Perdón, sí, perdone usted. Algunos observadores señalan, para evitar, ¿no? Tratan de hacer esta comparación. Para evitar lo que ocurrió con Sendero Luminoso en los años 80, hay que saber quiénes son, hay que combatirlos en el campo de las ideas. No sé si hacer es paralelo ahora, pero ¿qué hacer ante el surgimiento y ya prácticamente poco a poco que aparece arraigo de estos grupos y mayor presencia? ¿Qué propone usted? Bueno, yo creo que hay que enfatizar en los argumentos democráticos, ¿no? En la democracia representativa. Hay que enfatizar en la necesidad de rechazar la intolerancia. Hay que enfatizar en la necesidad de rechazar toda forma de autoritarismo, venga de donde venga. Porque el drama que hemos tenido con la violencia terrorista de Sendero y el MRTA, ¿no es cierto?, puede ser trasladada, ¿no es cierto?, hacia signos ideológicos y políticos opuestos en el ámbito extremo, ¿no? Puede aparecer un grupo terrorista de extrema derecha. ¿Por qué no? Más allá así comenzó las milicias de las camisas pardas hitlerianas, por ejemplo. Entonces, las camisas negras anticomunistas en Italia. Claro, las camisas negras de Mussolini, las camisas azules de la Falange Española, las camisas pardas hitlerianas. Toda una simbología que comenzaba desde fuera del parámetro democrático liberal, ¿no es cierto?, y utilizan, ¿no es cierto?, rechazando el liberalismo, así como cualquier forma de izquierdismo, utilizan los mecanismos democráticos representativos para infiltrarse e imponer sus ideas intolerantes, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, profesor? Digamos, los partidos políticos están en ese momento reducidos a su mínima expresión en términos desde los años 90, ¿no? Exacto, en términos de ideas, de hacer política. Pero, ¿qué hacer? O sea, invitarlos a debates, porque claro, ellos se manifiestan y señalan ideas a partir, parece, de algún manual, porque no salen de ciertas frases y de ciertos calificativos. Pero perdón, señor Llovera. Pero si yo quiero saber qué piensan ellos, por ejemplo, del Estado, de la Constitución, o cómo cambiar el país, o cómo cambiar la economía del país, o cómo mejorarla, bueno, a ver. Pero perdón, señor Llovera, disculpe. Alberto Vergara publicó ya en 2 ediciones este libro, Ciudadanos sin República. La República en el Perú hace agua por todos lados. Sí, claro. Sí, pues. Y hace 30 años, Alberto Flores Galindo, que yo considero mi maestro, publicó otro libro que se llamó
República sin ciudadanos. Y Sinesio López, que también fue mi maestro, a fines de los 90 publicó un importantísimo libro, ¿ya?, que se llamó Ciudadanos Reales y Ciudadanos Imaginarios. Es decir, acá hay un problema grave de construcción social de la ciudadanía y de construcción histórica de la República, agudizado durante el autoritarismo de la década del 90, ¿no? El golpe de Estado que viola la Constitución del 79, que era una constitución incluyente, democrática, descentralista, duró apenas 13 años, pues, y no se dice nada de eso, ¿no es cierto? La Constitución del 33, que era autoritaria, excluyente, a todo nivel, en fin, de género y de sectores sociales que se les privaba de la ciudadanía, ¿no?, etcétera, duró 40 años. Y la Constitución del 79 duró 13 años, ¿no? Algo así. Y lo del 93 fue entre gallos y medianoche, ¿no? Claro que han habido como cerca de 20 cambios con respecto a lo que fue originalmente la Constitución en términos jurídicos, la Constitución del 93, pero, en fin, eso solamente lo digo para denotar, ¿no es cierto?, las condiciones autoritarias que ya sabemos, porque hay una amplia bibliografía sobre la década del 90, pero ahí prácticamente se pulveriza como una suerte de, abro comillas, causa diabólica a los partidos políticos, pues, ¿no? Hay una sistemática, hay un sistemático aniquilamiento, ¿no es cierto?, ideológico de los partidos políticos en aras a un caudillismo populista muy autoritario. Sí. Entonces, claro, arrastramos una crisis del sistema de partidos políticos. La crisis del sistema de partidos, efectivamente, una de las causas es la que usted señala, ¿no? Y toda la demonización contra los partidos políticos a partir del inicio de la década del 90. Pero una cosa, señor Llovera, hay un trasfondo estructural mucho más complejo, que es la precaria construcción de la ciudadanía y que tiene que ver con nuestro subdesarrollo en gran escala, nuestra corrupción en gran escala, ¿no es cierto?, y la precariedad de la República. Además, la condición de narcotráfico que tiene el Perú, que es junto con Colombia, somos de los dos países más de mayor intensidad en exportación de clorhidrato de coca, de cocaína, ¿no? Entonces, claro, que también en Europa y Norteamérica, pues hay millones, ¿no?, de consumidores, ¿no? Hay mercado. Hay mercado. ¿No? Pero entonces, frente a toda esta realidad, entonces, muy complejo, ¿no? Sí, es muy complejo, pero de todos modos urge acción frente a este tipo de manifestaciones que ya no son nuevas, que además tienen un correlato en otros países del mundo, con presencia mucho mayor incluso que la nuestra. ¿Qué hacer entonces? Y con esto quisiera concluir esta entrevista. ¿Qué hacemos para incorporar a estos grupos, a estas agrupaciones, a una suerte de debate de ideas? ¿O no es posible? Yo creo que son movimientos sumamente intolerantes, sumamente dogmáticos, tienen como una suerte de macartismo incorporado, pero sin, digamos, sin mayores proyectos, ¿no? No tienen mayores proyectos, o sea, ellos tampoco tienen mayores proyectos, ¿no? Entonces, hay una crisis generalizada de proyectos políticos, de cualquier signo ideológico, porque está ligado esto a la crisis de la República y a la crisis de la ciudadanía, como bien señalaba Alberto Vergara. Entonces, el tema es muy complejo, ¿no? Pero, en todo caso, ¿no?, los que creemos en la democracia debemos enfatizar en las condiciones de democracia representativa
y de la defensa de sus instituciones como Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahora, claro, hay periódicos como el periódico de Hildebrand que da tiene una suerte de compromiso ideológico semanal, ¿no? Digamos, de hacer una suerte de combate de ideas, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente, bueno, la República está también. No quiero rechazar tampoco la importancia que tiene el comercio, el dominical del comercio. Es decir, ¿cómo elevamos, ¿no es cierto?, el nivel de reflexión del pueblo peruano, ¿no? Porque la mediática no ayuda, pues, ¿no? En general la mediática no ayuda, ¿no? Entonces, Sí, claro. y en un contexto de pandemia en donde la escolaridad, ¿no es cierto?, se ha precarizado, ¿no? El tema es mucho más complicado, ¿no? Y pues si le llamamos protesta ciudadana a lo que ha ocurrido, entonces no tenemos clara la situación, lamentablemente. El profesor Tirso Molinari, permítame agradecerle porque conversar con usted es enriquecedor e ilustrativo. Sí, lógicamente nos quedamos con la preocupación de que este problema diera la impresión de que recién empieza y que podría agravarse. Entonces, las instituciones y la sociedad tienen que pensar en qué hacer. Muchísimas gracias por su tiempo, por estos minutos y por enseñarnos, por ayudarnos a entender este fenómeno. Muy agradecido. Muy amable, señor Llovera.